Bueno, muchachos, el día de hoy ya vamos a comenzar con lo que es la parte de la programación. ¿Listo? Tenemos por este lado que ya vimos y tuvimos contacto con la parte del front, con las páginas que realizamos en el primer nivel, ¿cierto? Con el contacto directo con todo lo que es el front. Tuvimos contacto con MySQL y ahora vamos a tener contacto con la parte del back. ¿Listo? El backend. El frontend, eh, frontend y el backend. Para el backend vamos a utilizar PHP. ¿Listo? Hay muchas tecnologías que se pueden utilizar dentro del back. ¿Sí? Entre esas está PHP, está C Sharp, está. ¿Qué otros modelos de programación podemos utilizar ahí? Estos son como Java también, que son los más apropiados para esta parte. Entonces, ¿qué es PHP? ¿Cierto? PHP es un lenguaje de programación destinado al desarrollo de aplicaciones para la web. ¿Sí? Crea páginas web favoreciendo la conexión entre los servidores y la interfaz del usuario. Entre los factores que hicieron que PHP pues, se volviera muy popular es la parte de que es código abierto, entonces no es de pago y podemos utilizarlo sin ningún problema. A diferencia, por ejemplo, de código Java. Java requiere algunas licencias y algunas cosas para poder utilizarlo. Entonces, PHP se convierte en una herramienta muy poderosa desde la parte del back para que nosotros hagamos toda esa integración directamente con MySQL y directamente con el frontend. El backend se va a encargar de todo lo que son las sentencias SQL y va a ser el intermediador entre el frontend y el MySQL. Entonces, acá podemos tirar las sentencias SQL que nosotros vimos y directamente las va a llevar al MySQL, el MySQL lo va a devolver al PHP y el PHP finalmente lo va a llevar al front. ¿Sí? Esa es como la comunicación que tienen los sistemas, ya sea el servidor que sea. ¿Sí? No hay ningún inconveniente ahí. Pero en este caso, pues el servidor de nosotros va a ser PHP. Listo. Para, ahí sí, para PHP sí necesitamos pues tener de lleno el servidor, en este caso Laragon. Y acá, dentro del Laragon, en la carpeta www, vamos a crear otra carpetica nueva que se llame PHP. Listo. Cuando nosotros creábamos los proyectos anteriores, teníamos un enrutador también que era el index.html. Para PHP vamos a utilizar exactamente el mismo, solo que lo que va a cambiar es la extensión. Entonces vamos a crear un archivo nuevo, ya sea desde acá o desde el mismo, o desde el mismo visual. Podemos acá abrir el proyecto, vamos al folder, disco C, Laragon, www, aquí recordando lo que hacíamos y PHP, listo. Entonces acá como teníamos un archivo index.html, que era el gestor, ¿cierto? El gestor de nuestro servidor, va a ser exactamente lo mismo el index, pero va a cambiar a index.php. ¿Listo? Y listo, ahí ya tenemos un archivo creado. Y ese sería el archivo de arranque también de nuestro proyecto. Igualmente, funciona lo mismo. Listo. Vamos a comenzar a ver cómo funciona eso. Vamos a PHP, acá tenemos nuestro archivo. Está vacío, no muestra nada en el momento. Listo. También podemos hacer lo mismo, crear lo que creábamos antes, que era nuestro documento HTML. Lo que tiene bueno PHP es que puede combinar estos dos códigos, entonces no tenemos ningún inconveniente ahí. Tenemos proyecto PHP. ¿Listo?
Y acá pongámosle un hola. Listo. Hasta ahí no tenemos nada desconocido, ¿cierto? Tenemos el archivo normal de HTML y estamos imprimiendo desde el HTML algo normalito. Por acá podemos colocar un H1. Listo. Y bingo, ahí lo tenemos. No tenemos contacto todavía con lo que es el código de PHP. Para comenzar a gestionar el código, acá es donde ya se va a partir el documento. Entonces, todo lo que yo vaya a crear dentro de PHP lo debo inicializar con esta sentencia. Voy a ponerla acá. Inicializar PHP. Cuando nosotros comenzamos a hacer en HTML elementos, veamos que tenían una apertura y tenían un cierre. Lo mismo funciona con PHP, tiene una apertura y tiene un cierre. ¿Listo? ¿Cómo se inicia PHP? Con menor que signo pesos, signo pesos no, signo de pregunta, de cierre y PHP. Listo. Ahí ya tenemos el código. Ya arrancamos el código de una vez. Pero vemos que acá, cuando yo le coloco esta apertura, acá me saca un error, ¿cierto? Me está mostrando un error acá. Y si yo voy acá al servidor, entonces él me está sacando un error. Él me muestra que tiene PHP, bueno, es que me muestra en pantalla los errores que yo tengo para yo poderlos solucionar. Daniel. En el HTML es simplemente una migración hacia abajo. Ajá. Que es el uno. Entonces es Shift 1. Y aquí ya escoge la primera y listo. Tiene ese. Listo. Entonces acá él me dice que yo tengo un error. Me dice parse error. Expectativa, tan, en la línea, y le dice a uno la línea donde tiene ese error. Entonces, pasa ahí, yo tengo una apertura, pero para yo poder colocar código debajo, tengo que tener un cierre. Entonces, ¿cómo se cierra PHP? Se cierra con el mismo signo de pregunta y el mayor que. Listo. Y ahí ya. Me queda cerrado, ya me soluciona y ya tengo el código limpio. Dentro de todo lo que yo coloque dentro de este PHP es lo que yo voy a trabajar como código. La lógica de programación que yo voy a utilizar, la voy a utilizar dentro de este. ¿Listo? Yo no puedo colocar acá este código HTML nativo porque me va a sacar un error. No lo reconoce como un código válido. Entonces me dice, hola, no es un código válido. Entonces, ¿qué hacemos para eso? ¿Cómo hacemos impresiones en pantalla? Utilizamos una, un método, una función que se llama echo o hecho. ¿Listo? En ese hecho también funciona si yo voy a colocar un string, en este caso, debo colocarlo entre comillas. Entonces vemos que se repite lo de la parte que los strings se manejan todos como entre comillas. Eso puede ser dobles o sencillas. Y aparte de eso, todas las líneas que yo vaya a implementar deben terminar en punto y coma. ¿Listo? Punto y coma. Y dentro de las comillas yo ya coloco el mensaje que yo voy a colocar. Pues, listo, ahí ya tengo la impresión desde PHP. Siempre, acá, a diferencia de JavaScript, acá siempre tengo que terminar las líneas con punto y coma. Si yo no le pongo el punto y coma, él me va a sacar el error. Bueno, en este caso, por ser la única línea, no me saca el error. Pero si yo tuviera otra línea acá, con presentación, ahí ya me saca el error. ¿Listo? Acá por ser única línea, en el momento no me presentaba el error. Pero como yo voy a tener esto lleno de líneas de código, ahí sí me va a sacar el error.
Entonces me dice que la expectativa, siempre un punto y coma en la línea 12. Acá miro acá, línea 12, pum, punto y en este punto y coma. ¿Listo? Y ahí ya se me arregla. Esto es regla general. Siempre deben de tener cierre con punto y coma. ¿Listo? Hasta ahí vamos correctamente bien. Acá tenemos que aprender a combinar lo que es la lógica de la programación. Los datos que vamos a utilizar orientados a la parte de la lógica de cómo va a funcionar el sistema. Entonces recuerden que los sistemas siempre se leen de arriba hacia abajo. Cuando yo cargo el navegador, él entra por acá y comienza a leer código hacia abajo. ¿Listo? Entonces acá es donde vamos a comenzar a ver temas como las variables, las constantes, los operadores, expresiones, sentencias, estructuras de control. ¿Sí? Vamos a comenzar. Nosotros alcanzamos a hablar al principio de qué eran las variables, ¿cierto? Tenemos como una noción o por ahí alcanzamos a ver algo o no vimos nada de eso. Por ahí alcanzamos a hablar alguito. ¿Listo? Entonces, ¿qué son las variables y las constantes? Una variable es un espacio en memoria que utiliza para almacenar datos. Eso es una variable. Que no tiene un dato definido, sino que puede cambiar. ¿Sí? Las variables se pueden declarar utilizando eh, un formato que vamos a mirar en este momento. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros definíamos una variable en JavaScript, yo abro por acá JavaScript, yo definía una variable como var, ¿cierto? O como led. ¿Listo? Estas dos definían las variables en JavaScript. Entonces yo digo acá, var variable es igual a nada, porque simplemente la estoy definiendo vacía, porque ella va a cambiar, ¿cierto? Pero acá yo ya la estoy definiendo. En PHP, las variables se definen de otra manera. Siempre las variables van con el signo, ahí sí, signo pesos y el nombre de la variable. Entonces, pongámosle primer variable. Recuerden que siempre he seguido o de esta manera o camel case. ¿Listo? Variable es igual a vacío. Listo, ahí estoy declarando un espacio en memoria donde yo voy a colocar algún dato. Eh, Regáleme un momento, por favor. Un minutico. Listo, ahora sí. Entonces yo ya estoy definiendo un espacio de memoria donde acá vamos a colocar un dato X, ¿cierto? Aquí está vacío. Las constantes, pues como su nombre lo indica, son datos que siempre van a prevalecer ahí, ¿cierto? Entonces una constante se define también de la misma manera, entonces signo pesos y el nombre de la constante. ¿Listo? Y acá decimos, por ejemplo, constante igual a 0 o a 1. Constante igual a 1. Entonces yo ya sé que este dato nunca va a cambiar, ¿cierto? Siempre va a ser el mismo. Por eso se llama una constante. Entonces tenemos una constante y tenemos las variables. Y así se definen. Recuerden siempre terminar con el punto y coma para que no tengan esos inconvenientes. ¿Listo? Dentro de PHP vamos a encontrar también, al igual, como yo les decía al principio del curso, lo bueno de la programación es que se puede adaptar como a cualquier lenguaje, porque tienen las mismas reglas. Entonces tenemos acá también, igual que en JavaScript, tenemos los operadores lógicos. Los operadores lógicos como la suma, ¿cierto? Los normales que conocemos. La suma, la resta, la multiplicación y la división.
Ya vamos a mirarlo cómo se representan en PHP. ¿Listo? Entonces la suma, vamos a colocar esto acá. ¿Cómo la podemos utilizar en PHP? Entonces venimos acá. Tenemos que la suma es simplemente el más. Listo, normal. Ahí no tenemos inconveniente. La resta, el menos. La multiplicación acá la vamos a representar con un asterisco. ¿Listo? Y la división la vamos a representar acá con un slash invertido. No, un slash normal. ¿Listo? Esos son los operadores lógicos básicos. ¿Listo? Inicialización de PHP. Acá. Recordemos cómo vamos acá. Listo. Ya acá ya tenemos la suma, resta, multiplicación y división. Esos son los operadores lógicos básicos, ¿cierto? Tenemos otros operadores que nos van a ayudar también para hacer nuestras validaciones. En JavaScript también se utilizan las mismas, en C# se utilizan las mismas, en Java se utilizan las mismas. Entonces, existen otros operadores lógicos que son el i, que se representa de esta manera, el o, que se representa de esta manera, ¿listo? O también se representa como or, ¿listo? Este es i. Oh. Ay, ¿qué pasó? Ahora sí. Listo. Este es el i, que se representa de esta manera. Este es el o, se representa de esta manera. No lo ponemos igual porque nos podemos confundir. Y estas operaciones de negación. Esto es negación. Ok. Negación. ¿Listo? ¿Cómo funcionan estas? Estas ya sabemos cómo funcionan. Esto es simplemente para hacer operaciones lógicas normales. Pero estas yo puedo decirle, si yo tengo, en este caso, por ejemplo, tuviera dos constantes, yo le estoy diciendo, si la constante 1 es igual a el valor de la constante que tiene acá, que es 1, es igual a 1 y otra constante sea igual a otro valor, entonces haga algo. ¿Listo? Esa es la de O. Le puedo decir, si la constante 1 es igual a 1 o es igual a 2, haga otra cosa. ¿Listo? Y el de negación me va a servir para decir, si yo tengo una variable es diferente a 1, en este caso, es diferente a 1, entonces haga tal cosa. ¿Listo? Yo le defino con esos operadores lógicos qué es lo que debía hacer. ¿Listo? Entonces, en JavaScript, vamos a repasar por acá, vamos a retomar. Cuando hicimos el formulario, nosotros utilizamos unas funciones básicas, ¿cierto? Vamos a ver si recuerdan por acá. Vamos a abrir. Vamos a revisar lo que hicimos. ¿Cuál fue el proyecto? Creo que era este proyecto. Miremos si era este proyecto. Ajá, sí, era este proyecto. Y por acá teníamos unas validaciones que hicimos en JavaScript. ¿Listo? Entonces acá las teníamos. Entonces tenemos ya las otras operaciones, que son ya las preguntas que yo le voy a hacer al sistema. Entonces teníamos este if, este mismo if lo vamos a utilizar también en PHP. Funciona de la misma manera. Entonces el if está compuesto de la siguiente forma. Entonces tenemos el if
donde el if es recuerdan que es un método o una función y que las funciones tienen una apertura, un cierre, y acá van a llevar, pueden recibir datos, ¿cierto? En este caso el if puede recibir muchos datos. Entonces, acá le vamos a decir, la constante que yo tengo allá, if si constante es igual a uno, entonces hace algo. ¿Listo? Acá está. Vámonos al código y le decimos simplemente acá, si, ese dice si, la constante, entonces entramos la, el nombre de la constante en este caso, o de la variable que yo voy a utilizar, si constante igual entonces acá yo ya le defino un valor al que yo quiero que se, que se parezca o sea igual. Entonces le digo acá, si constante es igual a uno, listo. Entonces, como esto es un método, los métodos entonces tienen también unas llaves, donde yo ya dentro de las llaves hago lo que vaya a hacer. Entonces, si la constante es igual a uno, en este caso se cumple, ¿cierto? Entonces entraría, ¿listo? Entonces tenemos la sentencia if, que es si cumple, haga algo. Si la función, si el método que está ahí no cumple, entonces es al contrario. Entonces vamos a utilizar el else. ¿Listo? Entonces tenemos if y else. Si if cumple, haga algo. Si no, haga algo acá. ¿Listo? Entonces se va por una ruta o se va por la otra. Entonces vamos a hacer representación gráfica. Por aquí. Vamos abriendo esto y lo vamos a ver de una forma más explícita. Listo. Utilizar nuestro tablero gráfico. Listo. Entonces yo tengo acá un, un if, ¿cierto? Este if es la pregunta que yo le voy a hacer al sistema. Entonces yo le digo acá al sistema, este es el if. O sea, acá es donde va a ir la lógica que yo necesito que haga el sistema. ¿Sí? Acá está, tan pequeño. Entonces acá este sería el if, ¿cierto? Acá es donde va la pregunta. Entonces el if tiene dos salidas, ¿cierto? O cumple o no cumple con lo que yo le estoy diciendo. ¿Listo? Entonces, si el sistema baja por acá, si sí cumple, se iría por este lado. Vamos a hacerlo más grande. Se iría por este lado, entonces acá tendría una respuesta. ¿Listo? Y cumple, acá tendría una respuesta. Acá, respuesta. Listo. Está. Y listo. Entonces acá tendría una respuesta y ahí muere el código. Él viene de arriba hacia abajo, entonces recordemos, viene de acá, por acá, entra, o sea, solo está más grande. Ok. Y representamos, listo. Entonces acá tengo el primero. Entonces entra acá, viene por acá y pregunta. Entonces ahí tiene la lógica de la pregunta. Entonces como la teníamos en la otra, constante es igual a 1. Ah, que sí, es igual a 1. Entonces, si es igual a 1, entonces va a coger esta ruta, se va por acá y da una respuesta. ¿Listo? Si no, entonces se va a ir por el otro lado, se va a ir por acá. ¿Listo? Baja acá y acá va a tener otra respuesta.
¿Listo? Ok. Entonces, ahí es donde yo decido qué hacer, si es una cosa o es la otra. ¿Listo? Entonces, esa es mi operación lógica. Esto, pues, obviamente se puede agrandar. Esto se va agrandando a medida que yo voy haciendo esto. Entonces, si yo, por ejemplo, le digo que la constante es igual a 1, entonces, como es una respuesta positiva, entonces se viene por este lado. Y esta quedaría anulada. ¿Listo? Y por el contrario, si no es igual, entonces se viene por este lado. ¡Pum! Y ahí muere. ¿Cierto? Ahí ya muere porque ya está haciendo acá lo que yo necesito que haga. ¿Listo? En este caso, dentro del if, yo ya tengo la pregunta acá. Entonces, acá le voy a poner a hacer algo. Entonces, vamos a imprimir en pantalla que sí es igual a 1. ¿Sí? A 1. Y punto y coma. Listo. Y ahí lo tenemos. Y si no, por el contrario, entonces utilizamos el else. ¿Listo? El else. Viene por acá y hace lo siguiente. Entonces acá le decimos eco no es igual. ¿Listo? Ahí está. Entonces, ¿es igual o no es igual? Entonces, si yo me vengo acá e imprimo en pantalla, ok, imprimo en pantalla, entonces acá me dice sí es igual a 1. Entonces está yendo por acá. Entra acá y sale. De acá sale y salta acá. ¿Listo? Entonces, entra por un lado o entra por el otro. Si la constante no es igual, entonces va a ir por la parte de abajo, me va a decir no es igual. Tenemos esto aquí un momentico. Y acá ya me está diciendo no es igual. ¿Listo? Entonces acá es donde yo ya tengo que comenzar a utilizar esas lógicas de programación. De qué es lo que debo hacer de un lado para el otro. ¿Listo? Es comprensible, sencillo, difícil. Vamos bien. Listo. Entonces, también acá vamos a comenzar a utilizar y vamos a mirar entonces estos otros operadores lógicos. Vamos a utilizar, por ejemplo, la suma. Entonces, yo tengo acá dos constantes, constante 1 y constante 2, y constante 2. Puedo utilizar de esta manera o puedo utilizarla de esta manera. ¿Listo? Y le digo que la constante 2 es igual a 3. ¿Listo? Entonces, voy a hacer una suma donde voy a meter un resultado de estos dos valores. ¿Cuánto me da la suma de esos dos? Entonces, ahora voy a crear una variable que se llame suma. ¿Listo? En esa suma va a ser igual a qué? Va a ser igual al valor 1 y al valor 2. Entonces, voy a utilizar la constante. Esta suma se convierte en una variable porque va a contener el valor de la suma de esas dos. ¿Listo? Entonces le decimos que suma es igual a constante más constante 2. ¿Listo? Acá está. Y acá ya tenemos entonces una variable llamada suma que no tiene ningún dato. La puedo declarar acá. En PHP no es necesario declarar las variables. ¿Qué quiere decir esto? Inicializarlas. Esto es inicializar una variable. Ya de esta manera le estoy diciendo a la memoria que me guarde un espacio ahí dentro de suma. Pero pues no es obligatorio en PHP. En C# sí es obligatorio inicializar. En Java sí es obligatorio inicializar las variables para que lo tengan en cuenta. Listo, entonces acá me dice que suma es igual a la constante más constante 2. Y en este caso constante es 2 y constante 2 es 3. Si yo imprimo esta variable en pantalla, entonces, ¿cómo la imprimo? Con el eco, ¿cierto? Eco igual y punto y coma.
eco, suma, punto y coma. Entonces acá me va a mostrar el resultado de la variable, ¿cierto? Entonces miremos acá. ¿Cuál es el resultado que me da? Es igual a 5. ¿Listo? Ponle por acá un momentico esto. Acá está. Listo. Entonces el valor es 5. Algo interesante del PHP es que el código yo no lo puedo ver acá. Yo puedo ver el resultado de lo que yo hice. Si yo voy acá a ver la página, miren que acá solamente me está apareciendo el 5. ¿Sí ven? A diferencia de JavaScript. Si yo en JavaScript hiciera la misma operación, digámosle que acá tengo una constante que es igual a 3, igual a 2, constante 2 es igual a 3 y suma es igual a constante 1 más constante 2 y acá tengo que hacer un print R para poderlo mirar en pantalla, print R, print R y acá le ponemos suma. ¿Listo? Es exactamente lo mismo, simplemente que cambia de lenguaje de programación. Entonces miremos acá cómo se ve esto. Está en consola, me sacan un error, entonces utilizamos el console log. Esto lo vimos al principio, console log, listo. Y volvemos acá, listo. Acá tengo el resultado, 5. Y acá tengo el resultado en PHP, 5. Pero cuando yo voy a ver el código aquí, miren que yo... Hola Lady, ¿cómo estás? Buenas noches, profe. Muy bien, ¿y usted? Bien, bien, gracias a Dios. Aquí vamos. Bueno, listo. Entonces, estamos arrancando hoy con programación en PHP, ¿listo? Bueno, entonces estábamos mirando acá, a diferencia del código JavaScript, yo acá puedo ver todo lo que se está haciendo en pantalla. Entonces puedo ver todos cómo se comporta la variable, cómo se hizo esa variable, cómo se está imprimiendo, mientras que en PHP yo no puedo ver eso. Solamente veo los resultados que yo quiero mostrar ahí. Esa es la diferencia con PHP. Y acá yo ya, miren toda la lógica de programación que estoy teniendo y simplemente me está mostrando es el resultado de esa lógica, nada más. Entonces, esto hace que el código sea protegido y no tenga, no esté expuesto en el front, sino solamente en el back. ¿Listo? Igual funciona con los otros operadores. Entonces yo tengo acá y puedo hacer una variable que se llame resta y es igual a constante menos constante 2 e imprimimos el valor. Entonces imprimámoslo acá, eco, resta, punto y coma. Listo. Y acá dice que es menos 1. Vamos a combinar acá PHP con HTML, como estamos haciendo acá. Se puede hacer de dos maneras. Una es embebido dentro del PHP, o sea, ¿cómo así que embebido? O sea, dentro del PHP, diciéndole acá que me imprima una cadena que sea BR, por ejemplo, punto y coma. ¿Listo? Y él lo va a interpretar como código HTML. Entonces yo vengo acá, él ya lo baja. ¿Listo? Entonces miremos acá el resultado. Constante 1 es 2 y constante 2 es 3. Entonces es menos 1. Si está bien el valor, es un negativo. ¿Listo? Y la otra forma
de yo imprimir código es cerrar el PHP acá y volverlo a abrir abajo del código. Entonces yo vengo acá y le digo cierro, aquí ya tiene una apertura acá y un cierre acá. Miren lo que va pasando con el código. Acá ya se convierte en código HTML. ¿Listo? Y acá le puedo colocar un BR y vuelvo a abrir el código PHP y aquí ya tiene el cierre. ¿Listo? Esas son las dos formas, embebido o fuera del PHP. ¿Listo? Y los dos van a funcionar de la misma manera. ¿Listo? Errores 50, no, yo creo que un 60% de los errores se dan por estos cierres de comas. No siempre se le pasan algunas de esas comas. Y hay que ver también la definición de las constantes, ¿cierto? Si una constante es un valor numérico o es una cadena de texto, una string, ¿cierto? ¿Listo? Entonces, eso lo debemos tener muy claro. Listo. Acá ya hemos utilizado tres operadores lógicos. Entonces, acá lo mismo va a pasar acá tenemos suma, tenemos resta, y tenemos ahora multiplicación. Mismo, les creamos una variable que se llame multiplicación. Y multiplicación va a ser igual a la constante 1 por, entonces recordemos que el por es el asterisco, que lo tenemos acá. Signo de multiplicación, el asterisco, por constante 2. Constante 2. ¿Listo? Punto y coma. Y acá subámoslo aquí para que quede en el orden de las operaciones acá. Y acá vamos a imprimirlo. Eco multiplicación. ¿Listo? Acá se mueve. Listo. Y vamos a revisar. Entonces miramos acá. Y 6. Listo. Entonces las operaciones están funcionando al peluche. 3 por 2, 6. Listo, acá está. Ahora nos vamos con la otra, que es la división. ¿Listo? Entonces ponemos acá, creamos otra variable de división que sea igual a constante 1 dividido constante 2. ¿Listo? Acá está. Y vamos acá, ¿verdad? Y acá la vamos a imprimir eco división por 1. Y ahí vamos viendo cómo se va comportando esto. ¿Listo? Entonces me dice que la división entre esos dos números es 0. Y este otro resultado. Entonces vamos a ver si es cierto. Ahora le decimos que 2 dividido 3 es igual a este número. Entonces está bien. Ahí ya podemos comenzar a hacer operaciones. Tenemos la suma, resta, multiplicación y división. Listo. ¿Cómo vamos a utilizar estos otros dos operadores? Entonces está el y está el o y está la negación. ¿Listo? Entonces yo le puedo decir acá yo ya tengo unos valores y tengo unos resultados con los que yo puedo trabajar. ¿Listo? Y acá vamos a preguntarle dentro de este si la constante es igual a 1 y acá dentro de esa operación lógica le vamos a decir y, entonces sabemos que el y es este, y si constante es igual a 1 y suma, en este caso voy a coger una variable que tengo ahí que se llama suma, es igual a, si miramos acá, a 5, en este caso, a 5, entonces, haga esto, acá. Acá, ¿qué está pasando? Que se están convirtiendo en, en una operación donde las dos variables o los dos datos que yo tengo ahí tienen que cumplirse, tienen que ser iguales. Quiere decir que constante debe ser igual a 1
y suma tiene que ser igual a 5. Si estos dos no se cumplen, entonces no va a entrar por acá, sino que va a entrar por acá. Y si se cumplen, va a entrar por acá. Vamos a ver. ¿Qué dice? ¿Que se cumple o no se cumple? Señores, ¿cumple o no se cumple? Constante sea igual a 1 y suma sea igual a 5. A 5. ¿Por dónde se iría acá en este caso? ¿Por acá o por acá? Bien, ajá. Pero entonces, ¿entraría acá esta condición o entraría acá? Entraría acá. Listo. Revise bien. Ok. Acá tenemos dos condiciones dentro de la misma función, ¿cierto? O método. Uno es, si constante es igual a uno, acá ya tiene una condición, es una pregunta, ¿cierto? Constante es igual a uno, entonces se lo tiene ahí, listo, hasta acá. Démosle esto. Dice, constante es igual a uno, listo, haga algo. Si es igual a uno, entre por acá. Si no, entre por acá, ¿cierto? Pero adicional a eso, yo le estoy diciendo, si constante es igual a uno y suma, o sea, la otra variable, suma, es igual a 5, entonces haga algo. Entonces se tiene que cumplir las dos condicionales en este caso, para que pueda entrar por acá. Si no se cumplen, pues va a entrar por acá. Entonces la pregunta, exacto, entonces la pregunta sería, en este caso, ¿por dónde se iría? Entonces, ¿se va por acá o se va por acá? Entonces revisemos las variables. Dice que constante es igual a 2. Entonces se iría por abajo. Exactamente. Entonces vamos a ver qué es lo que hace esto acá. Entonces me dice, sigue igual, no es igual. ¿Por qué? Porque si se cumple que suma es igual a 5, pero no se cumple que constante sea igual a 1. Ajá, exactamente, exactamente. Ahí podemos hacerlo de esa manera. Entonces, como acaba de decir Daniel, acá ponemos el o, que es este, ¿listo? Que es esta condicional or, y acá sí cumple, ahí debe cumplir o una o la otra, ¿sí? Ahí no es necesario que cumpla dos, pero con que cumpla una sola va a entrar. ¿Listo? Entonces, en este caso, constante es igual a uno, no, pero suma si es igual a 5, entonces debería entrar. ¿Listo? Sí, es igual. Bueno, quitémosle ese es igual a uno. Sí, sí cumple, más bien, sí cumple. Sí cumple. ¿Listo? Y acá no cumple. No cumple. ¿Listo? Entonces, el o lo que hace es eso, o es una o es la otra. No es necesario que sean las dos para que pueda pasar. Entonces, cerramos esto acá. Listo. Pero en el otro, en el i, sí tiene que ser, debe ser, que las dos cumplan. Entonces, ¿en qué ejemplo podemos utilizar eso? Si yo, sí, exacto, eso se llaman if anidados. Eso ya lo vamos a ver después. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Si la respuesta fue acá, esta, entonces yo acá puedo hacer otra pregunta, ¿cierto? La respuesta puede ser otra pregunta. Entonces, ¿cómo podría funcionar? Dice, si el usuario es repáramo, sí, entra por acá. ¿El usuario es menor de edad? No, puede entrar por acá y puede seguir preguntando, o morir acá o seguir preguntando de acá para abajo. ¿Es mayor de edad? Sí. Entonces se pueden ir por acá y ir acá otra vez a preguntar. ¿Y está entre los 30 y 40 años? Sí, y ahí para abajo puede seguir lo que ustedes quieran, depende de la lógica que estén utilizando. ¿Listo? Entonces, vamos a imprimir, por ejemplo, esto en pantalla.
vamos a convertirlo en una cadena y miremos cómo funciona, cómo se comportaría esto. Entonces venimos acá. Yo puedo, bueno, hay algo que se llama el DAI, que yo puedo parar el código, o sea, matarlo ahí, ¿cierto? Entonces, de ahí no va a pasar. Donde yo ponga ese DAI, de ahí no pasa. Si yo lo pongo, por ejemplo, acá, DAI, punto y coma, recuerden siempre, y yo vengo acá, pum, ahí muere el código. De ahí para abajo, si tenga todo lo que yo tenga acá para abajo, él no lo va a hacer, porque ahí muere el código. ¿Listo? Entonces vamos a utilizar acá un DAI y miremoslo acá. ¿Cómo funciona eso? Vamos a compararlo. Coloquemos, yo creo que esto ya lo podemos cerrar. Sí. Y vemos acá. Esto es lo mismo, pero en pantalla. ¿Cierto? ¿Cómo funcionaría esto? Vamos a colocarlo un poquito aquí a la izquierda, a la derecha, a la izquierda. Listo, entonces acá me dice, forma gráfica, yo puedo ver acá, donde la primera que es constante es 2, vean, acá está, es 2. Y acá le estoy diciendo, si 2 es igual a 1, ¿cierto? 2 es igual a 1. Y suma, entonces ya suma trae el valor que está acá. 5 ya lo trae por defecto. Si fuera otro, pues entonces me mostrará ahí ese valor. Es igual a 5 que yo le estoy colocando. Esta es la constante que yo le estoy colocando. Esta es la constante. Y estas dos son las variables. ¿Listo? Entonces, así lo lee el código. Nosotros lo vemos de esta manera, pero el código lo ve de esta manera. ¿Listo? Fácil. Sí. Listo. Entonces, ahí vamos a colocar todo eso. Y lo mismo funciona con el OR. ¿Listo? Entonces, tenemos ya sabemos que el O entonces una o la otra. No es necesario que cumpla las dos condiciones. Entonces, ¿dónde se puede mirar eso? Por ejemplo, en una fiesta que van a entrar. Usted tiene, las personas pueden tener 18 o 19 años. Si tiene 18, cumple, puede entrar. Si tiene 19, cumple, puede entrar. ¿Listo? Como llevándolo a la realidad sería algo parecido a eso. Listo. Ahora vamos a utilizar el de negación. ¿Listo? Este de negación, que sería la expresión hacia abajo, la expresión hacia abajo, eso es alegría, de admiración, eso. Listo. Y quitemos este de ahí, pongámoslo por acá, comentémoslo. Entonces ya saben ahí, para hacer pruebas, eso se puede utilizar para hacer pruebas de un fragmento de código que no me esté funcionando, entonces lo paro ahí para ver lo que está haciendo, para que no tenga que recorrer todo el programa para mirar. Esto, código nativo, esto le llama código nativo, ¿listo? Después vamos a ver cómo se utiliza con un framework, el PHP. Pero esto es código totalmente nativo. A ver, bueno, listo. ¿Cómo funciona la negación? Entonces, funciona de la misma manera que funcionaría el igual. Entonces, yo voy a colocar acá un signo de una función que se llama if, y acá le voy a colocar. Miremos de los resultados que nosotros tenemos acá, este 6 es la multiplicación, entonces vamos a utilizar multiplicación. Entonces yo le digo, si multiplicación es diferente, igual a 6, haga algo. Entonces abro llaves y yo puedo utilizar solamente este denominador, acá, no más. No quiero sino dar una respuesta. Entonces yo vengo aquí y le digo eco, es diferente. Es diferente. Entonces acá le estoy diciendo, si la multiplicación es diferente, igual a 6, entre por acá. ¿Qué haría ahí el sistema? ¿Me lo mostraría en pantalla o no me lo mostraría en pantalla? Tenemos que la multiplicación es la constante 1 por la 2.
Que, porque acá lo mostraría en pantalla. Listo. Entonces miremos acá. Vamos a ver acá y pongámosle si es diferente la multiplicación. Se debería en pantalla mostrar este mensaje. ¿Listo? Entonces llego acá. Listo. Entonces recordemos acá que constante es 2 y constante 2 es 3. Entonces 2 por 3, 6. ¿Listo? Y si yo vengo acá y recargo, no me muestra nada. ¿Por qué? Porque multiplicación sí es igual a 6. Y yo acá le estoy diciendo que si es diferente a 6, muéstreme este mensaje. Entonces, si yo le coloco acá 5, tranquilo, tranquilo. Y si me dice, sí, es diferente la multiplicación. No es 5, sino es 6. ¿Listo? Porque acá yo le estoy dando la negación de ese método. ¿Listo? Y esos serían los operadores que nosotros más vamos a utilizar dentro de PHP. Las sumas, restas, multiplicaciones, divisiones. Y estos operadores lógicos dentro de las preguntas que nosotros le vamos a hacer al sistema. O más bien, que el sistema le va a hacer al usuario en el momento en que llega. ¿Listo? Entonces, esto lo utilizamos mucho para las edades, para condicionales, no, es que todo lo utilizamos acá. El usuario es igual a tal. Bueno, eso también funciona con cadenas. Entonces, ¿cómo funciona con un string? Entonces, hagamos acá otro if, un if, y voy a crear por acá arriba una constante que sea usuario. Entonces, usuario. La constante usuario va a ser igual a, en este caso voy a ponerle Ricardo. Y coma. ¿Listo? Y abajo entonces voy a preguntarle, usuario es igual a, entonces yo coloco una cadena, en este caso a Ricardo, abro llaves, cierro llaves, y le digo, eco, el nombre del usuario es correcto. ¿Listo? Punto y coma. Y vengo acá. Sí, el nombre del usuario es correcto. Entonces, ahí estoy comparando una cadena. ¿Listo? Acá pongámosle un eco br. Y ahí está. Y ahora sí, listo. Entonces, el nombre del usuario es correcto. Listo, es correcto. Y acá nos puede funcionar también para datos numéricos. Vamos a ver cómo se comporta PHP cuando yo lo coloco con otra condición. Vamos a colocarle acá eco br. Entonces acá le vamos a decir que la variable, vamos a crear otra variable por acá que se llame, por ejemplo, número. Y número va a ser igual a 10. ¿Listo? Y acá vamos a crear una que se llame string. ¿Listo? Y string va a ser igual a 10 también, pero siendo un string. ¿Listo? ¿Cómo se comportaría en este caso? Entonces vamos a decirle acá, si número es igual. ¿Listo? Igual a 10. Entonces entra acá y hace es un número. ¿Listo? Es un número. Acá está. Listo, en ese caso pues, se cumple, ¿cierto? Porque 10 es un número. Ahora vamos a colocarle la otra constante que se llama string. ¿Listo? String es igual a 10. Y es igual a 10. ¿Listo? Entonces me está tomando el string y me está tomando el número como datos iguales. O sea, si cumple,
porque son iguales, ¿listo? Pero si yo le coloco el triple igual, aquí sí ya no me lo muestra. Entonces, hagámosle el else aquí y le decimos echo no es un número, no es un número. Listo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo le coloco el igual igual. Para el sistema, los dos son el número 10, ¿cierto? Y está bien, porque el número es 10 y string es 10. Solo que uno es un dato int, ¿cierto? Un int, y el otro es un string. Bien. Son dos datos diferentes. Pero si yo los comparo con el igual igual, los dos pasan, porque para el sistema los dos es 10. Pero si yo utilizo el triple igual, entonces ya cambia la cosa. ¿Por qué? Porque el triple igual me debe decir que deben ser iguales en todo. No solamente como número, sino, no solamente el número que yo estoy comparando acá, sino el tipo de dato que yo estoy enviando. Entonces, string tiene que ser igual a este entero, pero string no es un entero, es un string. Yo lo coloco de esta manera, entonces ahí sí va a funcionar. Ahí se llama decir lo que yo coloque acá, en este caso es un número. ¿Listo? Porque los dos datos son string. ¿Listo? Sí me hago entender ahí. O sea, los dos datos deben ser, cuando se coloca el triple igual, deben ser iguales en todo, no solamente en el dato que yo estoy pasando, sino en el tipo de dato también que estoy pasando. ¿Listo? ¿Es comprensible? Sí, señor. Listo. Ajá. Es muy similar a lo que veíamos en MySQL, ¿cierto? Que el dato que yo ingrese allá sea realmente un número, porque si me trae un string y yo tengo ya definido que es un número, pues no me lo va a dejar ingresar. Entonces yo acá lo que hago es eso, hago la restricción de que realmente el dato que yo vaya a grabar sí sea el correcto, para que yo no grabe allá algún dato o malo o me reviente el código y me diga que no se puede grabar, o hay un error y yo sin saber por qué. Y es simplemente porque el dato que estoy mandando, el tipo de dato es diferente al que está esperando recibir. Listo. Muchachos, un pequeñito descanso, 15 minutitos y ya nos vemos, listo. Listo, profe. Listo, señores. Hablamos ahorita. Yo le señora.